Hola amigos, ¿cómo están? Fernando Gallo por acá, en el canal Zona Cero. Como lo prometido es deuda, ayer yo hablé sobre el candidato Johannes Kaiser y cuáles eran sus ideas fuerzas, sus ideas matrices, a partir de las cuales él quiere construir una plataforma política para presentarse como candidato presidencial. Y hoy día, ¿cierto? Como yo había dejado anunciado, voy a hablar de poder y propaganda política o poder y propaganda. Es importante entender algunos conceptos porque en caso contrario, cuando las definiciones de ciertos conceptos son un poco ambiguas o no las comprendemos, nos cuesta más entender lo que está pasando a nuestro alrededor, nuestra contingencia política, tanto nacional como internacional. Eh, el concepto poder es un concepto eh, que cuesta un poco asirlo, cuesta un poco comprenderlo de buenas a primeras, porque uno tiene una concepción a veces, llamémoslo así, reificada del poder. Y eso significa que tendemos a pensar que las cosas tienen poder. Se habla de poder del dinero, por ejemplo. O en una situación aún más infantil, hay niños que creen que una espada posee poder, o una piedra tiene poderes. El poder no es eso, no es una cosa. El poder es una relación. Son relaciones que se establecen entre personas donde unos pocos mandan y otros pocos están dispuestos a obedecer las órdenes de esos que mandan. Eso es el poder. ¿Sí? Max Weber lo define como la capacidad de imponer la propia voluntad a otro, aún contra la resistencia del otro. ¿Sí? Es imponer voluntad, que hacer que otros hagan lo que yo quiero que hagan o que no hagan lo que yo no quiero que hagan. ¿Sí? Ese es el poder entonces, una relación que se establece entre los hombres. Y a su vez, ese concepto hay que entenderlo junto con otro que se llama dominación. ¿Y qué es lo que es la dominación? Dominación es encontrar obediencia respecto a un mandato determinado. Eso es la dominación, es la obediencia que los más entregan a los menos, o que un hijo entrega a un padre. ¿Sí? Eso se llama dominación. Entre padres e hijos hay una suerte de dominación, ¿sí? Como obediencia. Es importante ir entendiendo estos conceptos politológicos, ¿cierto? Porque de esa forma uno puede comprender un poco el panorama coyuntural, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Ustedes han escuchado, creo yo, esta explosión de batalla cultural, de la guerra cultural, la guerra de las ideas, y hay una serie de personajes que están en las redes sociales o que escriben libros, ¿cierto? Hablando de la batalla cultural. La batalla cultural, en el fondo, dice relación con un concepto que es el que voy a traer a colación ahora, que es el concepto de hegemonía. Esos tres conceptos, poder, dominación y hegemonía, son primordiales, son la columna vertebral a partir de la cual usted va a poder entender muchas cosas. El concepto de hegemonía, si bien es cierto, no es invento de la persona que voy a nombrar, sí alcanzó un desarrollo muy potente gracias al impulso que le dio Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue un filósofo marxista italiano que murió en la cárcel, murió en el presidio, eh, porque lo mandó a la cárcel Benito Mussolini, ¿cierto? Eran antagonistas entre el comunismo y el fascismo, hay una pelea muy grande, a pesar que muchas cosas tienen puntos en común. Y Gramsci escribió desde la cárcel, había escrito obviamente desde muy joven, pero ya desde la cárcel escribió gran parte de lo que se conocen como los cuadernos de la cárcel, que son varios tomos, donde él va a ir desarrollando su pensamiento y Gramsci se da cuenta de, o se pregunta mejor dicho, por qué las ideas de izquierda, las ideas socialistas, no logran penetrar en la población o en la sociedad italiana de ese entonces. Y él llega a la conclusión de que la población italiana es muy profundamente católica, o era muy profundamente católica en ese tiempo.
Por lo tanto, él se da cuenta que las ideas predominantes son ideas religiosas, ideas que tienen una connotación religiosa. En cambio, el marxismo es ateo, es materialista. En estricto rigor es materialismo dialéctico. Antonio Gramsci entonces se da cuenta que las ideas que él quiere imponer a la sociedad no son las ideas hegemónicas. Ahí está el concepto de hegemonía. ¿Qué es lo que es la hegemonía en el fondo? Hegemonía significa primacía o supremacía de algo o de alguien sobre un otro. ¿Sí? Un Estado, por ejemplo, es hegemónico respecto de otro. Es el hegemón. Hoy día el hegemón sigue siendo Estados Unidos, aunque hay una lucha muy grande de las otras potencias como China, Rusia y la India, que están tratando de alcanzar una hegemonía para poder sobrepasar, ¿cierto?, a Estados Unidos. Y en el plano de las ideas pasa lo mismo. Hay unas ideas que imperan, que son las que de alguna manera mandan, y otras ideas que responden a pequeños grupúsculos, ¿sí?, que se llaman grupos, o se podrían denominar los grupos subalternos, ¿sí?, que hay ahora muchos estudios sobre el pensamiento subalterno, que son pensamientos de minoría. Bueno, entonces si ya comprendemos lo que es el poder, que es la capacidad de imponer la voluntad a otro, aún contra la resistencia de él, si entendemos el concepto de dominación, que es la obediencia que yo puedo obtener de un grupo, y entendemos el concepto de hegemonía, ¿cierto?, que es el predominio de mis ideas al resto, ahí está, ¿cierto?, en juego esa tríada que permite explicar muchos de los fenómenos de hoy día. Por eso que es tan importante la batalla cultural, la batalla en el campo de las ideas, ¿sí? Si usted se fija, la palabra de definirse de derecha, alguien decir que es de derecha, es una palabra casi obscena. La gente de derecha no anda diciendo que es de derecha, ocultan su pensamiento o se hacen pasar por independientes o de centro, ¿sí?, como para no quedar mal con nadie, soy de centro, soy independiente, ¿sí? Pero decir soy de derecha es un acto, por lo menos en Chile y en gran parte del mundo, prácticamente un acto de desafío al statu quo, un acto de desafío a la mayoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque las ideas de izquierda son las ideas que han logrado hegemonizar, diría Gramsci, el sentido común, ¿sí? La derecha, lamentablemente, le ha pasado varias cosas, pero una es que no tiene el coraje de defender sus ideas, las comunica mal, y son ideas poco atractivas. Y voy a tratar de decir por qué. ¿Por qué son poco atractivas? Porque la derecha, ¿qué es lo que ofrece? Básicamente, yo lo resumo, esto es una síntesis, ¿eh? Tómenlo como una caricatura nada más, pero ¿qué es lo que te está diciendo la derecha? Te está prometiendo tres cosas: sangre, sudor y lágrimas. Eso es lo que te promete, nada más. Sangre, sudor y lágrimas, que fue lo que le prometió Winston Churchill al pueblo inglés para el tiempo de la guerra, ¿sí? Pero cuando usted a la gallada, ¿cierto?, la mayoría le empieza a decir, mire, vamos a eliminar los bonos y hay que ganarse las cosas con esfuerzo, con trabajo, y usted va a tener que rascarse con sus propias uñas, ¿sí? Y va a tener que jubilar con la platita que usted ahorre, porque si no se va a quedar sin nada. Dígame una cosa, ¿esas ideas ustedes creen que penetran en la población mayoritaria? No, evidentemente que no penetran, porque no gustan, porque son ideas que llaman al trabajo, ¿sí? Estoy haciendo una caricatura, obviamente es para que se entienda, pero las ideas de izquierda son mucho más atractivas. ¿Y por qué son tan atractivas las ideas de izquierda? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué razón las ideas que han fracasado en el mundo son las ideas que siguen mandando? ¿Por qué? Si se cayó el muro de Berlín, se derrumbó por completo la Unión Soviética,
y el pensamiento de izquierda aparece como más vivo que nunca, digamos. ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Y por qué aquellas ideas que han tenido éxito no son cotizadas? La izquierda entendió muy bien que había que hablarle al corazón, no a la razón. Incluso cuando uno analiza la obra de Carlos Marx, por ejemplo, que es el ideólogo máximo de ellos, no así Lenin, Marx, el pensamiento marxista, esa promesa comunista, es un acto de propaganda que inaudito, porque lo que promete es una ilusión hermosísima. El paraíso en la tierra. No hay diferencia de clase. No hay explotación del hombre por el hombre. ¿Sí? El hombre no tiene que especializarse en algo. El hombre por la mañana, tiene textos muy poéticos, Marx. Por la mañana será pescador, por la tarde leñador y en la noche leerá poemas. ¿Sí? Entonces, ese pensamiento que tiene algunos ribetes casi mesiánicos, o de una vida de ultratumba, por decirlo de alguna manera, es una forma religiosa de hacer propaganda. La palabra propaganda, tan desacreditada hoy en día, viene de la Iglesia Católica. Propagare, una encíclica que era propagar la fe, cuando la Iglesia se enfrenta al proceso de la reforma. ¿Sí? Entonces, el poder y la comunicación son las dos caras de una misma moneda. ¿Cierto? El poder depende, la política, si usted quiere, la política es la búsqueda del poder, depende de la comunicación. Ahora, no es, tampoco no es de extrañar que los ideólogos de la derecha no sepan comunicar bien sus ideas. Porque, ojo, no basta decir que estos son pencas, que estos son pencas, que lo hacen mal, o yo lo voy a hacer mejor, ¿no? Hay que conquistar el sentido común, decía Antonio Gramsci. Por eso que él era partidario del intelectual orgánico. ¿Qué es lo que es un intelectual orgánico? Parece que estuviera hablando chino. El intelectual orgánico son todos aquellos periodistas, profesores, profesionales de distintos tipos que en su lugar de trabajo lo que tienen que hacer es propagar el socialismo, propagarlo. Eso va entrando y manipulando las conciencias de las personas. ¿Sí? Eso es la propaganda. Propaganda es manipular, es persuadir al otro de que haga algo que yo quiero que haga. No hay que poder y propaganda están muy relacionados. ¿Por qué razón? Porque la dominación, es decir, la obediencia que yo voy a conseguir por sobre los otros, que los otros me obedezcan, no puede ser a punta de cañones. No, tiene que haber algún momento en el cual los otros obedezcan por la sola orden de que yo estoy. ¿Sí? Esto es muy antiguo, ¿eh? Esto no es una cosa que se le ocurrió a Weber o que se le ocurrió a Gramsci. Desde tiempos inmemoriales, cuando las sociedades dejan de ser nómadas y se sedentarizan, empieza la acumulación del alimento, se puede ir conservando, aparecen intercambios y aparecen los grupos que van a dominar. Junto a esos grupos aparecen las castas sacerdotales. Entonces, si usted hace una revisión, por ejemplo, de los jefes de las tribus, los reyes, los faraones, los emperadores, todos vendían al pueblo la idea de que su poder venía dado de Dios, por mandato divino. ¿Sí? Esa era la forma como ellos se ganaban la legitimidad, podríamos decir en términos weberianos, la legitimidad, ser reconocido por el otro para yo obedecerlo. Tengo que reconocerlo primero, como tal, como líder. ¿Sí? Pero ocurre que posteriormente nadie puede decir que va a mandar o que viene, ¿cierto?, por mandato divino, porque inmediatamente te van a preguntar, muéstrame dónde tienes escrito, en qué parte tienes el sello que te haga ser superior a otro. En ninguna parte.
¿Se entiende? Y ahí entra la propaganda. Yo hablo de propaganda política. No me gusta el concepto marketing político ni publicidad política. No me gustan. El marketing político es un concepto que viene de los gringos. ¿Sí? Lo mismo que el concepto de publicidad. La publicidad es para vender un bien o un servicio. Pero la propaganda es para manipular, para persuadir o para convencer, si usted quiere, a otros de que mis ideas son mejores que las del frente. Eso es la propaganda, propaganda política. Esto es algo que tiene que aprender mucho la gente de derecha. La gente de derecha tiende a no hablarle al corazón del electorado. Tienden a hablarle a la cabeza. ¿Sí? Axel Kaiser, por ejemplo, el hermano de Johannes, ayer le hicimos un programa a Johannes Kaiser. Axel Kaiser, cuando debate, muestra gráficos de torta, números, cifras, que ustedes en los 50 Chile la gente se comía un paquete por otro, hoy día se come 4 si quiere. Bueno, no le está hablando precisamente al corazón, no está hablando a las emociones, que eso es lo que la izquierda captó muy bien. Marx captó muy bien cómo vendió el comunismo a través de un acto propagandístico, a través del manifiesto. El manifiesto comunista es un panfleto, es un libro que es el segundo libro más leído después de la Biblia. ¿Sí? ¿Y por qué es tan atractivo? Porque promete el paraíso en la tierra. ¿Qué es lo que promete la derecha? Lo que ya dije. Trabajo, trabajo, trabajo. Y después, trabajo. No promete 40 horas de trabajo. No. No promete bonos. No. No promete un apoyo para la jubilación. No. Usted se rasca con sus propias uñas. Eso promete la derecha. ¿Son ideas atractivas para el votante promedio? No. No son atractivas. Y con esto no estoy diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Estoy constatando un hecho objetivo a la luz de mi profesión. Yo soy cientista político, me he especializado en marketing, en propaganda política. Dije marketing, propaganda política. Aunque no se usa ese concepto. Cuando uno estudia, por ejemplo, un magíster, no existe magíster en propaganda política. La palabra propaganda no la usan. Usan comunicación política. ¿Sí? Incluso yo mismo a veces tengo que decir comunicación política, ya, pero la palabra es propaganda, propagar una fe. El propagandista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Para poder permitirle al candidato alcanzar el poder, tiene que conocer mucho de sociología, mucho de psicología, mucho de antropología, porque tengo que saber cómo ver el hombre. Si yo no entiendo el funcionamiento de la mente, ¿qué tipo de propaganda voy a hacer? Díganme ustedes. Yo tengo que manipular al votante. Tengo que persuadirlo. ¿Tengo que persuadirlo de qué? De que las ideas de mi candidato son mejores que las de la competencia, por decirlo de alguna manera. Y eso supone una estrategia, que es un término que viene del ámbito militar, y esa estrategia a su vez supone una táctica. Ahora, el concepto de estrategia, que es fundamental, muchas veces cuando uno habla de que hacer una estrategia política o una estrategia propagandística, tiende a pensar en un plan detallado paso a paso, ¿cierto? Minuto por minuto, en un cronograma inflexible. No es eso. La estrategia política consiste en la diferenciación, el contraste. La estrategia es el contraste. Hay un artículo muy bueno del profesor Amado de la Universidad George Washington que se llama precisamente así: la estrategia es el contraste. Es decir, él dice, pueden buscarlo, en Google está disponible. Es un ensayo breve, muy claro, conciso. La estrategia es el contraste. Es decir,
para poder alcanzar el poder, lo primero que tengo que ejecutar es diferenciarme del otro. Diferenciarme. ¿Sí? De alguna manera tengo que ser capaz de desarrollar una historia personal. Eso se llama storytelling en comunicación política. El storytelling, donde el candidato cuenta quién es, de dónde, sus orígenes, de dónde viene, cuáles son sus aspiraciones, sus metas, sus sueños. Y todo eso lo hace aparecer a él como una persona, como un ser humano igual a ti. Igual a ti. ¿Sí? Esa identificación es la que él está buscando a través del contraste. Por eso que la política hoy en día está tan permeada de la imagen. Hoy día la imagen es la que impera. Antiguamente no, como no había nada de eso, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se hacía propaganda? A través de los libros, después a través de los folletos y así sucesivamente. ¿Se entiende? Hoy día la imagen es la que impera. La industria del entretenimiento, por eso muchos hablan del politainment, como la política como un entretenimiento, ¿sí? donde el político tiene que llamar la atención del votante, de ese votante cautivo. Por eso es que le gusta mucho a los políticos ir a los matinales y ven una luz y se acercan, son como la polilla, son pantalleros. ¿Sí? El político tiene que hacer eso, porque tiene que conquistarte. Y la conquista siempre se logra a través del corazón, no a través de la racionalidad. Por eso que muchos de los mentores políticos de derecha, cuando se ponen a hablar de números y de tablitas Excel mostrando estos ascensos, estas curvas, digamos, donde los países de izquierda han ido hacia abajo y los países capitalistas van hacia arriba, a la gente eso no les interesa, porque no les llega al corazón, les llega acá, entra por acá y sale por acá. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Que quede meridianamente claro. Los tiempos que corren y que van a seguir, usted tiene que olvidarse de que los políticos se van a poner de acuerdo y de que van a prácticamente convocar una especie de, digámoslo así, un acuerdo por el país para terminar con la delincuencia y que la economía crezca. Eso no va a pasar nunca. ¿Y sabe por qué? Porque la política es adversarial. Eso no lo inventé yo, eso lo dijo Norberto Bobbio, uno de los grandes politólogos italianos. Señala con toda claridad, la política es una actividad adversarial. Yo al que tengo al frente es un adversario. Un adversario. Carl Schmitt, que es un gran teórico, un jurista alemán, medio nazi, medio fascistoide, pero él, claro, es la distinción para hablar en política es de amigo o enemigo. Esa es la dialéctica, amigo o enemigo. No hay más. Por supuesto que entre medio de la política es una guerra, la política es una guerra, ¿sí? Sin derramamiento de sangre, decía Mao Zedong. Es la guerra, pero sin derramar sangre. Por lo tanto, usted va a notar siempre en los políticos esa sed de conservarse en el poder, porque el poder es muy atractivo. Tener poder significa poder mandar, tener poder de influencia, por ejemplo, hacer lo que otros no van a poder nunca hacer. ¿Sí? Y el poder siempre va a estar en manos de unos pocos, que nos van a hacer creer que ellos son ungidos, que son elegidos. Eso, el poder como tal, son relaciones que se establecen entre los humanos, no es otra cosa. ¿Cómo se ha zanjado eso? Por la vía democrática, a través de la democracia representativa. ¿Sí? Entonces la tarea del consultor político es crear estrategias de campaña de forma tal de posicionar al candidato de tal manera de que el resultado el día D, fíjense los conceptos que ocupa, el día D, concepto de la guerra,
ese día el candidato gane o bien saque una posición decorosa que le permita proyectarse para la próxima elección. Otras candidaturas son testimoniales. Los extremos, por ejemplo, en general tienden a hablarle a su nicho. Saben que no van a ganar nunca, pero se van a posicionar. Otros políticos lo han tomado como un negocio, que ahora parece que va a ser menos negocio porque el CERVEL va a devolver menos plata por voto. Pero como el voto va a ser obligatorio, puede que ahí se recupere un poco, pero no sabemos si el voto va a ser obligatorio o no, porque están tratando de cambiar las reglas del juego. ¿Y la izquierda por qué está tratando de cambiar las reglas del juego, creen ustedes? Porque son políticos. El político no quiere dejar el poder. Es normal que hagan eso. Esto que estoy hablando a lo mejor es muy crudo. Tal vez yo de repente a veces pienso, yo no debería decir esto. Pero lo que sí yo no voy a hacer es quedarme callado frente a la realidad de las cosas. En ciencia política, rápidamente nosotros nos enseñaron eso. Ustedes tienen que persuadir, tienen que convencer al otro de que sus ideas son las mejores. Aunque ustedes sepan que no son las mejores, da lo mismo. El político muchas veces promete cosas que sabe que no va a cumplir. Sabe que no las va a cumplir, pero tiene que prometer. Porque si no, ¿quién va a votar por él? ¿Quién va a votar por alguien que va a decir que no va a cambiar absolutamente nada? Salvo que sea una campaña de continuidad. Ahí también hay una promesa. Voy a continuar todo lo bueno que ha hecho el gobierno, ¿cierto? Gobierno de continuidad. Pero nadie busca el poder por el poder mismo, ¿sí? El poder es un afrodisíaco que se busca para otra cosa, para ejercer otra cosa. Es como el dinero. El dinero yo no lo quiero para tenerlo. Yo quiero dinero para gastarlo. ¿Se fija? Esa es la importancia del tema. Entonces, recopilando, hoy día ya aprendimos 3 cosas: lo que era poder, la capacidad de imponer la voluntad a otros, lo que es la dominación, que es la obediencia que yo voy a recibir de esos otros hacia mí, de hacer ciertas cosas o de no hacerlas, y la hegemonía. ¿Qué es lo que es la hegemonía? La primacía, la supremacía. Los estados son hegemónicos en la medida en que pueden hacer o estar por encima de otros estados. Esos estados son los que mueven la batuta y los otros bailan a ese ritmo. Las ideas son hegemónicas en la medida en que una mayoría las quiere. En el proceso constituyente, por ejemplo, en el segundo proceso constituyente, quedó instalada una idea hegemónica de que cualquiera fuera el proyecto que presentaran los republicanos, en este caso, el segundo proyecto, había algo que no se podía modificar, que era el Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué? Porque eso ya está en la conciencia de la gente. Eso lo instaló la izquierda. Ya está en la conciencia de la gente la paridad. Hoy día la paridad tiene que ser para todos. ¿Y esa idea de dónde viene? ¿En virtud de qué tiene que haber mitad hombre y mitad mujer, por ejemplo, en una faena minera? ¿En virtud de qué? Y ahí la ideología y Gramsci les puede ayudar mucho a responder esa pregunta. ¿Sí? Nos vemos entonces, amigos, en un próximo capítulo, analizando la realidad, aprendiendo. Pongan sus comentarios, suscríbanse y les mando un gran abrazo. Que estén muy bien. Chao.